its director, Professor Luis Ramos Garcia, and the two organizers, Professor Roy Ketchum and Professora Nelsia Chavez Solano, would like to welcome you to this evening of inter-university collaboration, conversation, and dialogue. Tonight, we have the privilege to have with us here Victor Viviescas Monsalve of Colombia. We also have with us various human rights activists and researchers. Por favor, make sure you stay to share your questions, opinions, or comments with us this evening. Victor Viviescas Monsalve holds a PhD from the University of Paris, No. 3, Sorbonne Nouvelle. He is a playwright, director, and professor of literature, drama, and creative writing at the Universidad Nacional de Colombia. He has published numerous essays, reviews, and editions on drama in Latin American and European journals. His most recent study, Representación del Individuo en el Teatro Colombiano Moderno, 1950-2000, created the television series Estaciones del Drama. Now I will leave you again with Roy Ketchum, who is the faculty member that will be translating tonight. Thank you for coming. Gracias. Buenas noches. So the title of the talk tonight is Human Rights in Times of War and Peace, Colombian Forced Disappearance, a case of a fictional drama. Please welcome Victor Viviescas Monsalve. Good evening. I am very sorry I came to speak to you in English, but I appreciate Ron who go to work with me to speak to you in English. Thank you. Yo quiero desarrollar con ustedes en esta conversación de esta noche I would like to develop with you tonight in this conversation una hipótesis de comprensión de la cultura y del teatro colombiano, a hypothesis about understanding theater and culture, Colombian theater and culture, en relación con los derechos humanos y la historia de mi país. in relation to human rights and the history of my country. De acuerdo con muchos otros investigadores, In agreement with many other researchers, yo podría esta noche, como he hecho en otras ocasiones, caracterizar el teatro colombiano como un teatro fuertemente comprometido con la historia del país. I could, like I have on many other occasions, characterize Colombian theater as a theater related to Con la historia del país. with the history of the country. Es decir que es posible establecer un paralelo de cómo se va transformando el teatro colombiano, pues de acuerdo con los hechos más importantes de la historia del país. That's to say that it's possible to develop a parallel between Colombian theater and the most important events of the history of the country. Y estos hechos son fundamentalmente hechos en los que los derechos humanos son vulnerados de alguna manera. And these events have to do with the facts that of the significant moments when human rights are violated. Probablemente no todos los países, y en todo caso probablemente no todos los países que están en, no los países que tienen una situación metropolitana o central, probablemente no en esos países, pero sí en los periféricos. Not in countries with the metropolitan concentration, but rather in peripheral countries or marginal countries. La historia del país es fundamentalmente la historia de sus hechos luctuosos. The history of the country is the history of their Los hechos de mourning, los hechos de violencia. The history has to do with
decir que la historia es fundamentalmente el recuento de los momentos que transforman radicalmente nuestra cultura, y esos momentos suelen ser fundamentalmente violentos. The history has to do with retelling the significant moments in the history of the nation, which are, in most cases, the moments of violence. En la segunda mitad del siglo XX hay tres, digamos, yo voy a proponer hoy dividir la segunda mitad del siglo XX en tres, gracias a tres grandes momentos, o tres momentos muy importantes. The presentation tonight is going to consist of breaking down of the second part of the 20th century into three distinct moments. En 1948, exactamente el 9 de abril de 1948, es asesinado por un asesino desconocido, un líder liberal muy importante que se llamó Jorge Eliezer Gaitán. The first moment has to do with a specific date and a specific assassination, the 9th of April, 1948. A political leader from the Liberal Party named Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán was assassinated. Para muchos historiadores que trabajan sobre Colombia, 1948 podría ser la fecha que inaugura la modernización del país o su transformación muy radical en un país que se integra a los procesos globales del capitalismo. For many historians of Colombian history, 1948 is a fundamental moment when Colombia begins its process of modernization. Y el asesinato de Gaitán es seguido de una pequeña revuelta popular que en Colombia tradicionalmente es conocida como el Bogotazo. The assassination of Gaitán was followed immediately by a significant moment in Colombian history characterized in Colombia as el Bogotazo, un pequeño comentario en inglés. Bogotazo is an expression that takes both the word, the city name Bogotá, and connects it to the aso, which makes it something of a social movement. Este movimiento significó que algunas de las calles más importantes del centro de la ciudad de Bogotá fueron destruidas por una pequeña revuelta popular. In this moment, a small social uprising produced destruction in many streets around Bogotá. Y esa destrucción es una metáfora del proceso que tuvo que vivir el país para reconstruir sus instituciones civiles y gran parte de la vida social del país. And that moment of destruction serves as a metaphor to understand many of the transformations that Colombia needed to undergo to also renovate or to change its civil institutions y instituciones civiles y Okay. También parte de esa transformación del país se expresa en el surgimiento de un teatro moderno que empieza a escuchar y a establecer diálogo con el teatro de otros países. Those social transformations were also coordinated within Colombian theater with an emergence of a new kind of theater that began to listen to those voices and also to look elsewhere for models. Y que al mismo tiempo empieza a desarrollar y a crear y fortalecer una dramaturgia colombiana de autores colombianos que trabajaban sobre problemáticas colombianas. And also began in this moment a surfacing of a kind of Colombian theater written by Colombian playwrights and focused on issues relevant to Colombia. Todo el desarrollo del país que se da a partir de 1948 tiene el nombre emblemático de el periodo de la violencia. The period of time that followed 1948 is characterized by
a partir del 48, sí, characterizes the period known as the violence. Pero por paradójico que pueda parecer, la violencia ha acompañado toda la segunda mitad del siglo XX y yo diría que sigue acompañando el desarrollo, la circunstancia del país hasta nuestros días. And although it may seem paradoxical, violence has accompanied the whole of the second part of the 20th century and continues into these days. Entonces, para nuestra conversación del día de hoy, el primer punto sería en torno de 1948. So for the conversation today, the first point of departure, it begins with that moment of 1948. Y ahí podríamos decir que lo que centra toda la atención es la violencia entre los partidarios del Partido Liberal y los partidarios del Partido Conservador. And at the heart of that moment is the tension between the two political fronts, the Liberal Party and the Conservative Party. Pero avanzando la segunda mitad del siglo XX, en torno de 1970 y hacia en torno de 1970, going ahead from the period 1970 onward, y en la transición entre la década de los años 70 y la de los 80 va a surgir un nuevo factor de violencia. In the transition moment between 1970, from the 1970s into the 1980s, a new factor, a new kind of violence begins to surface. Factor de violencia que esta vez va a estar vinculado con el fortalecimiento de la actividad criminal del narcotráfico. This new kind of violence is associated with the emergence of violence associated with drug trafficking. Y esa violencia que se da sobre todo en torno hacia el final de la década de los 70 va a estar caracterizada por que es profundamente urbana, acontece sobre todo en las principales ciudades del país. And this new movement that's associated with the late 80s is a movement that's concentrated in the city, so it's an urban movement. Y que significa un momento de enfrentamiento de estos sectores vinculados al crimen, de enfrentamiento con el gobierno central o con las instituciones legales del país. And so there becomes a confrontation between between organized crime and government institutions. También en ese momento el teatro va a buscar en su creación dar cuenta de la situación que afecta a la población en torno a este nuevo factor de violencia. So in these moments, theater begins to make an attempt to take account to tell the story of the social experience of this violence, this new kind of violence. Entonces este es nuestro segundo punto en la conversación de hoy. So that's the second point in the conversation, the moment in the 80s with this new kind of violence. Hacia el final de los años 80 y durante el final del siglo XX, from the end of the 80s until the end of the 20th century, esa violencia que estaba asociada al narcotráfico, that violence is associated with drug trafficking, va a sufrir una nueva transformación para estabilizarse como violencia paramilitar, which is later on going to transform itself again and be associated with paramilitary activity. Y por lo menos en este momento de presentación como introducción, esa violencia paramilitar tiene un sentido distinto de la que tenía solamente el narcotráfico. And at this point, at least at this introductory point in the conversation, that paramilitary activity, that paramilitary violence has a different sensibility about it. It's a different kind of violence than the previous era. Y el aspecto más importante que diferencia a esa violencia vinculada al paramilitarismo, and the aspect that most distinguishes that violence, that paramilitary violence, es que el paramilitarismo significa la puesta en ejecución de un proyecto político. It has to do with the fact that the paramilitary violence is related to an implementation of a political program.
un proyecto político de inspiración de ideología de derecha, a political program that's inspired by ideología de derecha, a right-wing ideology. y que trabaja en algunas ocasiones de manera ilegal con algunos sectores oficiales de las instituciones o del gobierno colombiano. So that political movement also works in collaboration with, and many times in secret with, the formal institutions of the government. Tenemos entonces acá una presentación de un medio siglo del país, de la historia de Colombia. So here we have laid out a presentation, a schema of 50 years of Colombian history. Y tres momentos fundamentales en la transformación, en el desarrollo del teatro colombiano. And three fundamental moments tied in with the transformation of Colombian theater. En el primer punto tenemos una apertura de los creadores colombianos. In the first moment, there's an opening with the Colombian theater producers, theater creators, para apropiarse de los desarrollos del teatro mundial. that opening having to do with reaching out and bringing in structures and forms of theater from around the world. Para a partir de tomarse esas para con esas herramientas empezar a hablar de los temas de la historia del país en el teatro del país. To make use of those themes and theatrical practices to develop an understanding of the history of the Colombian nation. Y ese primer momento del teatro es un teatro que tiene una orientación profundamente marxista en el sentido del análisis que hace de la sociedad colombiana. That first moment of Colombian theater has a Marxist orientation in the sense that it's focused on the conditions of the lived conditions of Colombian people. Y la violencia que se produce en ese primer núcleo, en ese primer momento, está muy vinculada a problemas de la lucha de clases entre los sectores del campesinado y los obreros y sus respectivos patronos o empresarios. The violence of that first moment of the history is tied in with the class struggle and people from the countryside or workers and their struggle with landowners or with the bosses, essentially. En el segundo momento es más la sensación de una sociedad que está sin armas para defenderse del narcotráfico y la violencia que está asociada con él. The second moment has to do with the society that's coming forward and finding ways to defend itself against the violence associated with drug trafficking. Pero en el tercer momento, cuando con el paramilitarismo, esa violencia que viene del narcotráfico se vuelve proyecto político. But in the third moment, when that violence associated with narcotráfico, with drug trafficking, has shifted to become a paramilitary and right-wing political program, la situación se vuelve mucho más complicada. The situation becomes much more complicated. Porque de alguna manera por fuera del contexto explicativo de la lucha de clases, Because outside of the context of understanding class struggle, se vive una profunda violencia que intenta ser el instrumento para implementar en Colombia proyectos que el neoliberalismo internacional necesita implementar. there's a profound movement in this third moment towards the implementation of a particular economic model, neoliberalism, which is imposed from outside by international actors. Y esos proyectos incluso se pueden enumerar, voy a nombrar tres que sé que son fundamentales y que fueron fundamentales en ese momento. And of those projects, there's three particular ones that will be named.
El primero tiene que ver con la producción en extensión de nuevas fuentes agrícolas para la producción de combustibles, es decir, maíz y aceite. The first one has to do with the production and implementation of agricultural commodities devoted to making fuel. El segundo tiene que ver con una tradicional exportación que hay en mi país, fundamentalmente explotada por empresas de capital norteamericano, que es el banano y de nuevo otra vez la palma. Banano y palma. The second has to do with agricultural exports of banana and palm, which is, I believe, made use of for palm oil. Y la tercera tiene que ver con la producción a escala masiva de la minería y del carbón por un lado y de la minería del oro y otros productos por el otro lado. And the third also has to do with mining for export. On the one hand, coal, and then the other precious metals, gold, and other precious metals. Y aquí es muy importante comprender qué es lo que está detrás de esa situación, qué es lo que está detrás, digamos, determinado geopolíticamente, y a partir de estos proyectos globales neoliberales. It's important to understand what's behind these three particular projects from a geopolitical perspective, from a global economic perspective. Porque en el discurso oficial en mi país se plantea este último momento de violencia fundamentalmente como una guerra de la institución o la institucionalidad contra las guerrillas de izquierda de las FARC. En el primer momento. Sí. Porque lo que se presenta en mi país tiende a ser la idea de que esto es una violencia que se da como guerra entre la institucionalidad y la guerrilla de izquierda de las FARC. Because what's typically presented in Colombia is that the tension is between, it's a tension related to conflict between classes. The institutional struggle with the left wing, institutional struggle with the guerrilla movements. Y aunque hay, efectivamente no se puede negar que parte de esa situación de violencia tiene que ver con esa lucha de la institucionalidad contra la ilegal guerrilla de izquierda. And although it's true in part that some of the violence has to do with the institutional struggle with left-wing guerrilla movements. No, eso no puede esconder que realmente lo que había es, o lo que sigue habiendo es un proyecto de implementar lo que se conoce en otra terminología los macroproyectos internacionales. So that can't hide the fact that what's also going on is a broader implementation of macroeconomic programs. Y que detrás de, digamos que las acciones violentas que produjeron los paramilitares en muchas ocasiones tomaron como víctimas personas inocentes que trabajaban en el sector agrario normal campesino. And it's also important to point out that many of the actions carried out by the paramilitaries found as victims or made into victims people in the most vulnerable situations in the countryside. Okay. Esto suena terrible y probablemente lo es, pero tampoco es tanto, ¿no? This sounds terrible, and it probably is, but maybe not. Maybe not so terrible. En el sentido en que el teatro va a reaccionar, a inscribirse en el contexto de cada uno de esos momentos. In the sense that the theater that he's going to present is involved in and incorporated in each of those moments. Pero lo va a hacer desde el lugar
de los elementos que maneja el teatro, es decir, que va a tratar de dar cuenta de esa situación, pero al mismo tiempo a veces va a recurrir al humor, al mismo tiempo va a recurrir a despliegue de posibilidades plásticas que hacen muy atractivo el teatro que se realiza en esos momentos. So on the one hand, yes, the theater is it's telling these stories tied in with Colombian history. At the same time, it also makes use of the resources, the practices that are part of theater. So humor and the unfolding of images and the visual presentation. Entonces, en el siguiente momento de esta conversación vamos a aprovechar para mostrar imágenes de estos tres momentos, asociadas con estos tres momentos. So following, there will be a presentation of images related to each of those three moments. Un segundo, y algo ahí. Que hacen parte de una serie de televisión que yo dirigí sobre el teatro colombiano. These images come from, he's going to show three different sequences that are from a part of a television program that he directed. Entonces vamos a ver tres fragmentos de 2-3 minutos y vamos a comentar sobre ellos después, si ustedes están de acuerdo. So we're going to see three clips of 2 to 3-4 minutes each, and then comment them as we go along, if you're in agreement. Ok, entonces este es el primero. Ahora. This is the first one. Está bien. Acá vamos a ver unas imágenes sobre el Bogotazo, es decir, ese movimiento social que surgió cuando mataron a Gaitán. So the first one will show some images from that Bogotazo, the social movement that in 1948 that he described in the beginning. Y el fragmento que vamos a ver termina con las imágenes de una obra de teatro escrita 4 meses después. And then this clip will end with images from a play that was written 4 months later, que se llama Nube de Abril, which is called The Cloud of April, y que cuenta los acontecimientos justamente de ese momento. La primera obra sobre el Bogotazo que se escribe en Colombia. And this play, Nube de Abril, The Cloud of April, tells the story of those events in 1948. It was the first piece of theater written about that social movement. Vemos entonces. So here we'll see. Bogotá, un inmenso escenario construido sobre las ruinas de un viejo escenario. Tal vez la escenografía de un gran teatro en el que se representa la obra de nuestras propias vidas. Tres disparos mortales cambian para siempre el rumbo de nuestro país. El 9 de abril de 1948, el candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán es asesinado. Muere el líder popular más grande en la historia de Colombia, y con él muere la esperanza de un pueblo. Su muerte desata la destrucción y pone en evidencia a un país desangrado por la violencia partidista, las desigualdades sociales y la pobreza. El pueblo indignado por la muerte de su líder reacciona incendiando y arrasando la ciudad en un hecho conocido como el Bogotazo.
municipal, muy poco tiempo después de terminar el Bogotazo, en septiembre de 1948. Ese es el primer fragmento que yo quería que compartiéramos, That was the first clip that he wanted to share. porque parece, digamos, sorprendente si lo miramos en 2011, It might seem surprising if we look at it in 2011, pero hay muchos elementos que constituyen la vida urbana que para nosotros son comunes, but there are a lot of elements that are common in the urban life, pero que en ese momento, en 1948, no hacían parte de la vida cotidiana de nuestro país. but that at that moment were not part of everyday life. Es interesante y paradójico verificar que gran parte del desarrollo urbanístico de Bogotá se genera justamente en este acontecimiento. It's paradoxical and interesting to note that many parts of life in Bogotá developed from that moment. Muchos historiadores ubican que hasta ese momento, de ese 9 de abril del 48, el país, Colombia, era un país fundamentalmente rural y a partir de entonces se vuelve un país fundamentalmente urbano. Many Colombian historians argue that moment, 9th of April 1948, was a transitional moment when Colombia went from being primarily rural to becoming an urban country. En particular, estas imágenes que ustedes vieron del saqueo y de los incendios, del robo de las tiendas, ocurre en el centro de la ciudad. In particular, those images that you saw in the beginning of the turmoil in the city, of looting and of the destruction of buildings, those occurred right in the center of the city. Y más tarde hubo que reconstruir el centro que se destruyó. And later on, it was necessary to rebuild that city center that had been destroyed. Y los diseños de reconstrucción de la ciudad tuvieron ya la forma de un verdadero proyecto urbano, de urbanismo moderno, que reconstruyó el centro, pero desarrolló el norte también. And the architectural design that was utilized to rebuild that city center had a modern urbanist characteristic about it. Y esa transformación de Bogotá va a hacer que a partir de ese momento casi todas las emigraciones internas que hay del campo tenga como objetivo final venir a Bogotá para volverse ciudadano urbano, ciudadano de las ciudades. So those transformations, as a result of those transformations, the future migrations into the city of Bogotá were ones where the people wanted to come to Bogotá and become urban citizens. Pero lo que yo quiero destacar son las imágenes con las que acaba este fragmento. But what you'd also like to make note of are the images that this clip ends on. Y es cómo hay una reacción tan inmediata del teatro como arte, como arte de la escritura y de arte de la puesta en escena, para incorporar como material ficcional la historia del país. How there was such a quick reaction where theater wanted to make use of those images right away and intervene in the social life immediately. Haciendo un salto sumamente brusco, pues lleguemos a mirar en los años 70-80. This is an abrupt leap, but he's going to take us now to the moments at the end of 70 and into the 80s. Y que se va, digamos que gran parte de lo que nosotros pensábamos de nosotros mismos al interior del país. A large part of what Colombians thought of throughout the country, Y lo que pensaban por fuera de Colombia sobre nosotros, and what they thought about us from us being them from outside of the country. pasaba a través de la figura un poco mítica de Pablo Escobar, que dirigía el cartel de Medellín. It all had to do with Pablo Escobar, who was the leader of the Medellín cartel. Al tiempo que estaba pasando esa violencia muy vinculada con el narcotráfico,
At the same time that the violence associated with drug trafficking was going on, existían otras situaciones también de violencia en la ciudad, there were also other violent situations going on in the city. y en particular en la ciudad de Medellín, que es la segunda ciudad del país en tamaño y en importancia. In particular in Medellin, which is the second city in size and importance. Había un autor que se llama José Manuel Freire, One particular author named José Manuel Freire, que escribía sobre los sectores urbanos y las violencias que los afectaban. who wrote about the urban sector and the violence, moments of violence that affected the people in that area. Entonces yo los invito a ver también un fragmento pequeño en el que hay la articulación entre una mirada un poco lúdica de la muerte de Pablo Escobar y unas imágenes de una de las obras de José Manuel Freire. So this fragment that he's going to show has to do with the combination between a playful look at Pablo Escobar y la segunda parte. Y una obra de este autor que se llama José Manuel Freire. And a bit from the author José Manuel Freire. Okay. Hay hombres que marcan la historia con la oscuridad de su corazón vacío. Hay oscuridades en las que la vida ya no vale nada. La muerte ronda en la otra esquina. El miedo se instala como una noche larga. Vamos a dejar para el momento de las preguntas una vinculación más directa de estas imágenes y de esta obra con lo que hemos desarrollado. So we'll leave a reflection on this till in the questions, I think, and go right to the next. Vamos al otro clip. Sí. So we'll go right to the next clip, and then if you have questions about that, after we see the clip, then we can talk about it. Porque yo quiero aprovechar para mostrar dos fragmentos muy pequeños. He wants to make sure to be able to show two short clips.
de una obra del Teatro La Candelaria de Bogotá, from a play by the theater group La Candelaria. por un lado porque es quizás el teatro más emblemático que hay en Colombia, On the one hand, because it's the theater that's más emblematic in Colombia, y en segundo lugar porque desde su fundación hace parte de él Patricia Ariza, a quien estoy reemplazando. and also on the second hand, because Patricia Ariza, who was intended to be here, has been involved with this particular theater group from its foundation hace 40 años. Hace 41 años. 41 years ago, the founding of La Candelaria, with Patricia Ariza was involved. Entonces, piensen que este teatro se llama Teatro La Candelaria porque queda en un barrio que se llama La Candelaria, que es donde originalmente los españoles fundaron a Bogotá. Es decir, que invadieron el espacio que... Perdón. So this theater group is called La Candelaria because its home, its location is in a neighborhood in Bogotá, referred to as La Candelaria, which is a space ¿Dónde fue fundada Bogotá? where Bogotá was founded by the Spaniards. Y porque entonces que este es el sector colonial que hay en Bogotá, o sea que es muy emblemático, y porque las imágenes son bonitas, ¿no? And so this is in its architecture has a colonial visual aspect to it. It's a historic place in Bogotá, and so he wants to share those images with you. Como no tenemos tiempo de verlo todo, es un poco para que las imágenes muestran que el director es un señor calvito que va a salir ahí. El director Santiago García va desde su casa de habitación hasta el teatro, que queda siempre en el mismo barrio. So the clip is going to show the director of this theater group going from his home to the theater place itself, and will show the environment of the neighborhood. Y en este caso voy a mostrar el inicio y luego una pequeña intervención de Santiago García donde explica cómo crearon una obra en relación con la irrupción del narcotráfico en la vida cotidiana colombiana. So what he's going to show is the beginning, and then a short fragment where the director talks about a play that they put in relation to drug trafficking. Cambiando sin cesar las reglas. La Colombia de final de los 80s es rodeada por acontecimientos que marcaron la siguiente década, causando fenómenos que aún hoy son visibles a nuestro alrededor. Del sol, podemos deducir que debe ser mediodía y una sola nube en el cielo y una por el norte, por el oriente, el occidente y el sur. Bien. Entonces, ya comprobada mi soledad total, aquí me quedo. Por fin la paz, la libertad, el campo ancho y abierto. Sí, aquí yo, nuevo Robinson Crusoe, me quedo. Este será el término de mis dudas.
inicio, el autor dice que escribió la obra Maravilla Estar a partir de Alicia en el País de las Maravillas. The director there describes that he wrote this play based on Alice in Wonderland. Y es muy importante decir en este contexto que esa obra, Maravilla Estar, habla de la aspiración a un futuro mejor, a un sueño inalcanzable que tienen los personajes de la obra. It's important to note that this play that he's showing represents an aspiration towards hoping for some dream in the future. Y en una entrevista que yo le hice a Santiago García, le preguntaba que cuál era ese sueño que tenían los personajes. And in an interview that Victor did with the director, he asked him what was the dream that those characters had. What dream were they seeking? Él me contó que una vez estaba en El Paso con otra directora de teatro latinoamericana. And he told the story, En El Paso, Santiago Garcia told a story about being in the city of El Paso with another theater director. Y que ella lo invitó a la frontera con Estados Unidos. And he was invited to the border with the United States. Y que señalándole el otro lado de la frontera, And the director with him pointed to the other side of the border. le preguntaba, ¿no es impresionante que toda América Latina esté pensando en cómo llegar a ese sueño que está al otro lado de la frontera? And the director said to him, isn't it impressive how all of Latin America is imagining that dream of how to get across this border to the place in the north? Entonces tenían una situación de violencia muy fuerte en el país que quería contar en esa obra. And so on the one hand, there was a situation of profound violence in the country that the story of which he wanted to tell in this play. Nombrar ese sueño que estaba como una posibilidad, Point towards that dream which laid out there as a possibility, pero al mismo tiempo mostrar que ese sueño era imposible. but at the same time show that that dream was impossible. Y en este último fragmento que vamos a ver hoy, él reflexiona de nuevo sobre otra obra que fue posterior, que se llamaba El Paso. And the very last fragment that he's going to show is the director again reflecting on another play named called El Paso, en el cual él analiza la irrupción muy fuerte del narcotráfico en la vida cotidiana colombiana, where he analyzes the presence of drug trafficking in daily life, pero sobre todo cómo cuando irrumpe con la fuerza que tiene y el poder que tiene el narcotráfico, but above all when it gets into reflecting on the power and the strength that drug trafficking has, frente a lo cual la sociedad se descubre súbitamente muy frágil, muy débil. in relation to which the society begins to feel itself fragile and weak. Y va a contar en eso que ustedes van a ver, para los que entiendan español va a ser perfectamente claro. And for he's gonna tell for those who understand Spanish, he'll follow, but for the others, he's gonna tell this, anticipate this for you. Una historia de Bertolt Brecht, el autor alemán, A story from Bertolt Brecht, a German writer, en la que cuenta que a la casa de un pequeño hombrecito llegó un día y tocó la puerta un hombre muy fuerte. the story of a man who arrived at La historia de un pequeño hombrecito. the story of a young man who arrived, a small man who arrived and knocked on the door. La historia de un pequeño hombrecito que vive en una casa a la que llega una vez un hombre muy fuerte y golpea la puerta. The story of a small man who lives in a house and a big man comes and knocks on the door. Y le dice, déjame entrar a tu casa. Let me enter into your house. Y el hombre pequeñito queda muy intimidado y no dice nada. And the small man, intimidated, doesn't say anything. Y el hombre fuerte entra And the strong man comes in y se apropia de su casa, and takes over his house, vive ahí, lives there. un día se muere One day he dies, y cuando se muere el pequeñito lo arrastra con mucho esfuerzo and when he dies, the small man drags him out
with lots of effort, lo saca fuera de su puerta takes him outside of the door, y le dice no. and he says to him, no. Okay, eso es lo que Un hombrecito al que le golpea un gordo muy grande en la puerta de su casa y el hombre le pregunta, ¿puedo entrar? Y el hombre no responde, lo deja entrar, come, duerme, se apodera completamente de la casa y de pronto el va a comer, se va para atrás, queda como dormido, privado, y entonces el hombrecito lo agarra de un brazo, lo arrastra por la sala, lo lleva al zaguán, abre la puerta como puede, lo empuja, lo saca de una patada a la calle y ahí, botado desde la puerta de la casa, le grita, no. Esa es una anécdota de la cual nos basamos para desarrollar ya una historia en una tiendita que fue la base de esa parábola que nosotros llamamos El Paso. Y lo más importante para nosotros en esa anécdota era crear un espacio donde la vida casi ni transcurre, a donde de pronto llegan unos extraños. Lo más importante, llegan con dinero, y ese dinero va a transformar la vida pacífica, ese lugar de nadie, donde no pasa nada, en un sitio que estaba precisamente entre el pasado, entre lo rural, en el campo y la gran ciudad, la civilización. La obra en ese momento empezó para nosotros a referirse a lo que en ese instante estaba sucediendo en Colombia, el narcotráfico, la erupción del dinero fácil. Pero uno tiene que tratar esto muy gente, como caballero, con gente que tenga palabras, que no puede ser que uno le dé la mano y él no se. Bueno, ya dejemos esa vaina sin checada. Mientras esta es Patricia Ariza, ¿no? Si la conocen, esta es Patricia Ariza. Veámoslo un momentito con eso terminamos. This is Patricia Ariza. We'll show her for one moment, and then we'll end on that. La apuesta es por representar la situación de vulnerabilidad a la que se ven expuestas las clases marginales. Como el de los equilibristas, el juego aquí es mantenerse de pie en la raya que divide a la vida de la muerte. En la raya es una obra que trata de un grupo de habitantes de la calle que están en un galpón de esos como de caridad intentando montar una obra de García Márquez. Es como si en esa creación artística se jugaran la vida totalmente y no pueden. La Candelaria estaba intentando montar una obra, la crónica de una muerte anunciada, y no pudo porque hubo problemas con los derechos de autor. Y al mismo tiempo yo estaba montando una obra con los habitantes de la calle, con los ñeros del cartucho, y tampoco querían que la hiciéramos porque no habían llegado unos personajes muy importantes que tenían que venir a ver si daban una plata para un proyecto para trabajar con ellos. Entonces era como que las dos dificultades de pronto se metieron a la escena de la Candelaria en las improvisaciones, y entonces pues apareció la obra. Bien, bien. Bueno, pues esta es una presentación muy pequeña, muy apretada, muy complicada, como para dar una imagen de ese país que es Colombia, de las personas que lo habitamos y de lo que hacemos los artistas del teatro con eso. So this is a little presentation that he's offered with the hope of showing at least a glimpse of the some dimensions of the history of Colombia and theater interventions that have been related to that. Entonces, ahora si quieren podemos conversar un poco, pero por este momento muchas gracias por su atención. And so for now, thank you very much for your attention and participation, and if there's any questions, you'd be happy to ask them. Are there any questions? Yeah. No sé, estamos confundidas de
en que un hombre se vestía como mujer. Esta obra se llama Hay días chiqui, y ese hombre que se viste de mujer es un travesti que se llama Chiqui. So this, dígalo otra vez. Hay días chiqui. Hay días chiqui is the name of the work, and this actor is a transvestite. Ese personaje, perdón, el autor de esa obra, que se llama José Manuel Freire, la escribió a raíz de una situación de violencia urbana muy extraña que se daba en Colombia. The author of that play, José Manuel Freire, wrote that particular play as a result of a particular violent occurrence in Bogotá. En Colombia. In Colombia. En el que, sobre todo en una ciudad, la tercera ciudad colombiana que se llama Cali, In the third city of Colombia, which is called Cali, se dio que aparecían escuadrones de personas que mataban a los travestis y a las prostitutas que trabajaban en la calle. what happened was that there were groups or squadrons of people who were killing transvestites and prostitutes in the street. Y al autor sobre todo le golpeó mucho la idea de que los travestis de la calle fuesen objeto de una víctima de una violencia tan fuerte. And the author was really impacted by the notion that transvestites would be particularly targeted for this kind of violence. Entonces esa obra, ese pobre señor va a terminar muerto al final de la obra. ¿Puedes repetir? Y entonces ese pobre señor va a terminar muerto al final de la obra. And so the protagonist in there, he dies at the end of the play. Right? ¿Ustedes? Gracias por todo, es muy interesante para mí. El teatro es abierto para todo el mundo. Es gratis. ¿Es gratis? ¿O sí se paga? No, el teatro en Colombia no es gratis. Hay eventos y programaciones culturales en las que instituciones como una universidad como esta presenta a los grupos de teatro y resulta gratis. Pero normalmente hay que pagar. The question is whether theater in Colombia is whether a person has to pay for a ticket or whether it's open and free to the public. And the answer is that for the most part, theater is one buys a ticket for the theater, with the exception of occasions when a university or an institution might present a work of theater free and open to the public. Pero en cambio hay que decir que el valor del teatro allá es mucho menor que, por ejemplo, el de Nueva York, el de Broadway, es muchísimo menor. But it's also important to point out that the cost of a theater entry in Colombia is much lower than it would be in New York or elsewhere. Entonces todo el mundo puede venir a ver el teatro, la obra. Entonces todo el mundo puede saber la historia del teatro. Digamos que esta es si todo el mundo ¿quieres traducirlo? See, so the question is theater wide open to the public? Pero no van muchas personas al teatro en Colombia, también hay que decirlo. Es decir, hay las condiciones para que vengan, pero no muchas personas vienen a los teatros. In a certain sense, the conditions are such that many people could go to theater, but the people that go to theater are very few. Aunque ustedes vieron el Teatro de la Candelaria, es un espacio para unas 300 personas. El teatro 300. The place that we saw, Candelaria, is a space that has room for 300 people, 300 spectators. Y normalmente cuando ellos estrenan una obra, hacen una temporada lleno completo.
And usually at the beginning of a run of one of their shows, they sell out. Pero después empieza a venir cada vez menos gente hasta que tienen que cambiar de espectáculo. But eventually fewer people come, and so then they have to change to a different show. Okay. ¿Usted? Ustedes van fútbol, ¿no? Sí. ¿Y puedes explicar una obra en que está trabajando ahora o que ha hecho antes? ¿O está, sí, no? Sí. Can you do your question in English as well? I was asking if since he's a playwright, could he maybe explain about a work that he's doing right now or one that he's made before? Sí. No, yo quiero mencionar. Sí puedo hablar, pero no se puede que sea un poco extraño para ustedes, pero quiero contarles que yo escribí una obra que se llama La historia del fin del mundo. It might seem strange to say, but he's going to talk about a play that he wrote that's called The History of the End of the World. Y en esa obra nos habían invitado para un proyecto editorial en México. And in that play, they were invited to a project in Mexico sobre el mestizaje. About mestizaje, which is, in a sense, cultural mixing. Y yo quería mostrar un poco que la idea de la violencia que implica el mestizaje, es decir, de un poder que viene de afuera, irrumpe y toma el poder en este lugar a donde llega. In which he wanted to depict the mestizaje as a... lo perdí totalmente. Y en esa obra yo quería mostrar que en la base del mestizaje hay una acción violenta de invasión. In the work, he wanted to demonstrate that at the heart of the mestizaje, the cultural mixing, there's a kind of invasion. De un poder que viene de afuera y se instala con unos nuevos. Of a power that comes from outside and installs itself in a place. Y que básicamente ese proceso de, digamos, de invasión se ha mantenido a lo largo de toda nuestra historia como país. And that process of invasion has been part of the whole history of the country. Entonces yo trabajé con 4 relatos arquetípicos. And so that work has to do with 4 archetypal stories. Uno primero que es un mito indígena que cuenta la invasión de unos vampiros. The first one is an indigenous myth that tells the story of the invasion of vampiros, of vampires. No, vampiros no, vampiros, porque es un mito, vampiros. Okay. Sí. Uno segundo que es un relato del padre Fray Bartolomé de las Casas de cómo los españoles mataban a los indios de una región cerca de Bogotá. The second one is based on a story told by Fray Bartolomé de las Casas about how the indigenous were killed by the Spaniards. Y uno tercero que es el relato de una masacre que hubo en Colombia hace unos 10 años. And the third one has to do with the massacre that occurred in Colombia about 10 years ago. El cuarto relato arquetípico, The fourth archetypal story, es la historia de Ulises y Penélope, is the story of Ulysses and Penelope, que viene de Homero. that comes from Homer. Entonces acá tenemos una especie de Penélope que espera a su Ulises que está en la guerra. So in this case, there's a type of Penelope who's waiting for her Ulysses to come home from the war. Y cuando vuelve a la casa pregunta a Penélope qué ha pasado. And when he comes home, he asks Penelope what's happened. Y Penélope le cuenta esos 3 relatos que yo acabo de señalar. And Penelope tells those 3 stories that were the first 3 stories of the play. Esa pieza me gusta mucho. Any other questions? Sí. Tengo una pregunta que creo que te la he hecho antes en otra parte, pero que siempre vale la pena
mirada. Es la increíble capacidad de respuesta del teatro colombiano y en consecuencia del teatro latinoamericano frente a los hechos históricos que ocurren. Esta respuesta inmediata que se da casi, dices tú, a los 4 meses de ocurrido el Bogotazo, es un ejemplo que transcurre a través de toda nuestra historia, ¿no? O sea, el arte teatral recoge esto mucho más rápidamente que la literatura, por supuesto, la ficción. ¿Qué puedo seguir? ¿Quieres traducir? No, the idea that the capacity of response from the Latin American theater to historical events. The important right here is theater was always being perceived as a only experiment, perhaps. And yet, it is still amazing how the theater goes over the fiction, because fiction takes a long time. He also writes a novel, he writes a 4-year novel, therefore he's talking about something that's already way back in the past. The theater response is immediate. The actors, directors, theater reflect somehow that, this morning we'll talk about fiction and realities, but anyway, the Bogotazo is a good example of how the directors, the artists, the actors get themselves involved in reproducing something that is happening the other day. So this is amazing, and so it's, I also wanted to have an answer for that, we got into these conversations, but perhaps here it will be important for them to know what is it what we do in here, Yo pienso que más que una pregunta ya es un verdadero statement, ¿no? Pero yo podría decir, no sé. So he's suggesting that it's both a question and it's also a statement of the problem or an analysis. Y yo creo que usted nombra lo que para mí está en la base de esta intervención del día de hoy, que me permite un poco concluir también nuestro encuentro. So this statement is at the heart of the presentation and offers a good way to tie things together. Y es que una característica del teatro colombiano es su compromiso con la reflexión y el trabajar con los acontecimientos que están sucediendo ahora. Which is that one of the characteristics of Colombian theater is its commitment to a reflection on the events and the happenings in society right now. Porque quizás uno de los aspectos que caracterizan a ese teatro colombiano, pero también a casi todo el teatro latinoamericano, because one of those characteristics that is within Colombian theater, but also Latin American theater in general, es no solo que se compromete a reproducir, reflejar lo que existe, lo que está aconteciendo, which is that it doesn't only reflect what's happening, but also sino que también quiere entrar a intervenir sobre la realidad para transformarla directamente desde el escenario. But it also wants to get inside of that reality, it wants to intervene, and it wants to do something about that scenery. Y eso yo quiero que sea la última frase para que ustedes lo guarden en la memoria de esa condición, por lo menos de cómo yo comprendo el teatro de mi país. And maybe that's a good way to conclude as a snapshot of the way that he understands Colombian theater. Thank you very much.